Bueno, como cada miércoles, Felipe Vallejos está con nosotros. Saludos, Felipe. Buen día, gracias por la invitación. Felipe, el acto del domingo, ¿cómo se vincula a la situación interna del PLD y frente al esquema de partido de aspiraciones de cara al 2020? Esa actividad de Leonel Fernández el domingo, ¿cómo se proyecta y qué implica para el mismo Fernández, para el PLD y para el proceso de cara al 20? En términos generales comenzó la campaña, ya pre-campaña y pre-pre-campaña, vamos a decir, todos los temores de que se pudiese comenzar con tanto tiempo de antelación al torneo electoral. Bueno, todo se confirmó el domingo y de hecho en el corto plazo Leonel Fernández dictaminó la agenda mediática y, más importante para él, política de esta semana, tal como hiciera el presidente Medina la semana pasada con la entrevista que diera en Palacio Nacional. Las columnas, las noticias, las declaraciones, todo gira en torno a este evento que se realizó en el Palacio de los Deportes el domingo, que fue abarrotado de personas aquí en la capital. Y eso, bueno, efectivamente fue el impulso o fue el puntapié inicial, por lo menos, de su campaña, donde no dijo que iba a buscar la presidencia literalmente, pero a buen entendedor, pocas palabras, dijo que iba a recorrer los 158 municipios del país y que no había marcha atrás con este 1.2 millones de firmas que ya tiene en su poder. Irritó a la oposición al decir que ya su candidatura o su precandidatura tiene más firmas que todo el padrón de la oposición. Irritó al danilismo, al tirarle al danilismo más duro, vamos a decir, al lanzarle este ramo de olivo elogiando ciertos logros concretos del gobierno del presidente Danilo Medina, pero al mismo tiempo avisó que del semáforo en rojo no te podías ir y tampoco te lo puedes llevar para tu casa rompiendo las reglas del juego en este caso. Entonces, en ese sentido, hay un antes y un después de aquel domingo donde evidentemente inicia una campaña, una pugna interna importante dentro del PLD. Leonel Fernández sale bien fortalecido de este domingo y además saca de esa capa caída a sus seguidores por el hecho de que la derrota en el Congreso Nacional frente a la ley de partidos. Ese día lo calificó él mismo en una columna en un periódico nacional como el día D de la democracia. Por tanto, ahí se vuelve a levantar a quien le llaman mucha gente el león, y vamos a ver cuánto ruge de aquí a unos meses para la candidatura presidencial del PLD. Algunos medios titularon ayer que Danilo y Leonel presionan, obstruyen, dificultan, anulan a los competidores internos, a los aspirantes. Danilo, por su expresión de que definirá en marzo o se referirá al tema en marzo, y Leonel Fernández por esta salida o esta formalización, no digamos oficialización de la candidatura. ¿Cómo lo ves? Bueno, por un lado el danilismo, el presidente Danilo Medina de hecho tuvo que salir a decir estratégicamente, del punto estratégico, que en marzo hablaría recién de la reelección por un tema de decisión partidaria del PLD de tocar este tema. Es para estirar aún más el músculo político que tiene. Decir que no iba en este momento, el argumento es que se le iba a diluir su liderazgo, sus aliados, etcétera. Se iba a quedar, iba a comenzar a sentir lo que llaman la soledad del poder. Y por el otro lado está Leonel Fernández, que evidentemente tiene ese recorrido más importante, 3 veces presidente, reúne uno de los requisitos más importantes para ser presidente, que es el ser conocido a nivel nacional, y por ende tiene ese músculo ahí muy importante. De que obstruyan o no, eso me parece muy interpretativo. Hay ciertos liderazgos, si no hay un reemplazo o si no hay un tercer liderazgo es porque no ha sido capaz de hacerle frente a estos dos hombres que han gravitado en la política dominicana y en el propio Partido de la Liberación Dominicana en los últimos 20 años. ¿Qué pasa con la oposición? Porque hemos visto que Fernández critica a la oposición, habla como del PLD como marca y habla que todo lo que tiene que ver con desarrollo, infraestructuras, etcétera, tiene que ver con los gobiernos del PLD. Critica duramente el periodo 2000-2004, o sea, lo arrastra. Y Danilo Medina lo había hecho el domingo en la entrevista con Yagna, cuando habló de gente sin experiencia, que no conoce el Estado. Incluso el mismo lunes salían unas declaraciones de Peralta, diciendo que la oposición no tenía brújula, no tenía orientación.
al margen de la lucha interna se nota una concentración, un ataque a la oposición, una descalificación de lo que existe como oposición en la actualidad. Lo que dice Cristian es que por primera vez, muy válido, muy acertado, es que por primera vez pareciera, sin ponerse de acuerdo, se pusieron de acuerdo. Exacto. Porque del lado del presidente Danilo Medina le lanzó sus dardos a la oposición, calificando indirectamente de que gente sin experiencia quería tomar las riendas del Estado, que veía que gente no estudiaba, que no tomaba el proceso de una carrera política, que no es de la noche a la mañana que se hace un buen presidente. Y del lado del expresidente Leonel Fernández lo propio. Criticó duramente el periodo 2000-2004 sin mencionar al expresidente Hipólito Mejía y habló del limitado padrón que tiene el PRM en este momento, también sin mencionarlo. Pero también se refirió sorpresivamente a temas críticos para el PLD, que han sido los puntos más débiles de las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, como la corrupción, argumentando que había establecido todo el tejido jurídico para enfrentar este flagelo. Lo propio hizo con Migración, defendiendo la soberanía de la República Dominicana. Eso provocó muchos aplausos aquel domingo. Y finalmente la seguridad ciudadana, el talón de Aquiles de todos los gobiernos, no solamente del presidente Danilo Medina, sino también del presidente Leonel Fernández. 52 minutos prácticamente de discurso, en los cuales muchos de los cuales los destinó a lanzar dardos a la oposición. Lo propio ha hecho Medina, y por primera vez tuvieron ese punto en común. No ha sido así ese punto en común con los precandidatos ya lanzados, porque están Amarante Baret, Domínguez Brito y Reinaldo Pared. De hecho, Amarante Baret pareciera que tiene ese rol de atacar directamente a Leonel Fernández. No lo ha hecho Domínguez Brito y no lo ha hecho Reinaldo Pared, por lo menos en ese tono tan elevado. Reinaldo Pared incluso ha hecho más noticia por referirse tácitamente o directamente a que no podría haber reelección y que no están dadas las condiciones para una reelección, mientras que Domínguez Brito mantiene una agenda mucho más light, vamos a decir, participación en medios, sin un discurso no de confrontación, sino apelando directamente a que podría ganar la nominación presidencial del PLD. Parecería que Fernández se coloca ya desde, como que pasa la página interna, cuando se expresa hacia afuera, valora el referente opositor, que es 2004, y dice lo que ha hecho la marca PLD. Como que esto ya está resuelto. Daría esa impresión, no hace caso a críticas, como lo señala, de sus adversarios internos, que han tratado de llamar su atención. Y en el elemento externo, Mejía ha tratado de llamar su atención, de picarle, y no logran. En una táctica que es inteligente, si confronto con el que tiene la mayor posibilidad, bueno, entonces nos colocamos en el mismo nivel. Fernández no lo hace, no lo menciona, no hace referencia. Y en el ámbito de los adversarios internos, como se coloca un paso adelante, ¿no? Esto es allá, esto es aquí al frente. Y hace referencia a sus posiciones en términos constitucionales, ley de partido y el tema de la nueva reelección, pero el discurso vista la contienda interna es muy duro desde ese punto de vista, desde esa lectura. Así es, toda la razón. De hecho, Leonel Fernández tuvo un discurso prácticamente de candidatura presidencial del PLD, como que si todo el proceso interno ya hubiese pasado. Amarante Baret, evidentemente molesto por la situación, salió rápidamente a los medios de comunicación a decir que con firmas no se ganaba una nominación, que no querían un caudillo, que cómo era posible que un hombre aspirara nuevamente a la presidencia cuando había sido 3 veces presidente. Es decir, es se como llevó si el semáforo y el poste. Sí, el semáforo, el poste, todo, hasta la luz del semáforo, en fin. Es como si no hubiese existido o no existe este proceso interno del PLD, y Leonel Fernández sabe que va con la ventaja importante. Su único adversario realmente, en términos políticos reales, es el presidente Danilo Medina, a la espera de este marzo tan anunciado de lo que pudiese ocurrir, qué posición tomar, pero desde ya tiene la opinión contraria de muchos sectores, no solamente del PRM, que ha promovido bastante el mensaje de lo prohibido, prohibido está, ahora y en marzo, y también ONGs, medios de comunicación, líderes de opinión han rechazado notablemente esta nueva posibilidad de reelección, y por tanto es un clima muy diferente al año 2015, cuando casi como un castigo a Leonel Fernández
casi como que prefiero que Leonel Fernández no vuelva a subir y dejar pasar a Danilo Medina. En este caso, en esta ocasión es muy diferente, el clima está mucho más crispado para el gobierno. Finalmente, Felipe, ayer hablamos en Sol de la Tarde con la politóloga Rosario Espinal. Ella advertía del riesgo de a 2 años prácticamente ser el candidato. Definir, oficializar formalizar una aspiración, lo que implica de trabajo y el riesgo de desgaste o de elementos que puedan aparecer en el camino, y además la posibilidad de que adversarios internos dispersos puedan unificarse ante la dureza de una candidatura interna como la de Fernández. ¿Cómo ves esto? Sí, muy válido lo que dice la politóloga Rosario Espinal. De hecho, a Leonel Fernández hasta cierto punto le conviene que Danilo Medina estire el momento de la reelección porque anula al PRM interno, tiene que dividir los dardos. O sea, el PRM está desesperado básicamente porque se cierra el debate de la reelección para concentrar sus dardos en quien realmente ellos pudieran potencialmente enfrentar en el 2020, que es Leonel Fernández. Hay 3 otros precandidatos oficiales, saldrán más dentro del PLD y por tanto todo este clima de no se sabe a quién tirarle porque tenemos 5 o 6 objetivos diferentes, creo que al que lleva la ventaja interna al PLD le conviene mucho porque es un desgaste importante. Hay sectores, hay líderes dentro del PLD que ya están pidiéndole al Comité Central que declare a Leonel Fernández como candidato a la presidencia. Esto no le conviene, me parece, muchísimo menos al propio Leonel Fernández porque faltan 12 meses, más de 12 meses para las primarias, más de un año y medio prácticamente para las elecciones presidenciales. Es demasiado tiempo el que falta para que efectivamente sea declarado candidato presidencial. Estaría bajo el asedio, bajo el ataque durante un año y medio y eso es demasiado riesgo. Por tanto, estos tiempos que se han estipulado de dejar para marzo la reelección anula a los precandidatos que tienen muy pocas posibilidades, protege en cierta manera a Leonel Fernández porque la oposición debe dividir sus ataques y por tanto le permite ir haciendo su trabajo sin salir al ruedo de manera oficial y sin ser proclamado de manera oficial por su partido. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Importante, Felipe Vallejos, como cada miércoles con nosotros. Julián Santana es el director de la empresa de transmisión eléctrica, la ETET, y va a estar con nosotros en breve. Antes, las recomendaciones del doctor Richard Marín.